tendremos la oportunidad verdaderamente majestuosa de entrevistar a una persona que tiene una trayectoria formidable dentro del campo religioso cubano. Estamos hablando de la señora Joanet Delgado de la Guardia, presidenta de la Soca Gakkai en Cuba. Muchas gracias, Joanet, por concedernos esta entrevista. Bueno, pues muchísimas gracias a ustedes, este equipo que está aquí acompañándonos en el día de hoy, pero también quiero agradecer a Budisdor porque esta es la segunda ocasión en que tengo la oportunidad de brindar algo de información para que se conozca un poco sobre la práctica del budismo de Nichiren Daishonin en Cuba y de nuestra organización Soka Gakkai de la República de Cuba. Una organización budista laica, pero con reconocimiento jurídico en nuestro país. Bueno, muchísimas gracias. Precisamente creo que podemos empezar por ahí, de que nos hable un poquito sobre cómo es que se ha desarrollado este fenómeno de la soca en Cuba. Okay. Bueno, el desarrollo de la soca en Cuba tiene una larga historia. Comenzó más oficialmente, por decirlo de alguna manera, con la visita del presidente Daisaku Ikeda a Cuba. Antes de que el presidente Daisaku Ikeda viniera a Cuba, el presidente de la Soka Gakkai internacional, en Cuba existían 7 personas que conocían de la práctica del budismo de Nichiren y poseían el objeto de devoción. Esas personas conocieron el budismo a través de familiares o amistades que vivían en el extranjero y de alguna manera, pues, de diferentes países pudieron obtener su objeto de devoción. Sin embargo, como es lógico, al no tener al lado a personas que realmente los instruyeran de cómo realizar la práctica, del significado de esta práctica, de las enseñanzas de esta filosofía, que es maravillosa, pero como filosofía al fin resulta difícil de asimilar. Pues estas personas tenían el objeto de devoción, sabían que la práctica fundamental consistía en la invocación de Nammyoho Renge Kyo, sin embargo, no hacían la práctica budista de la manera correcta, porque no sabían hacer la parte litúrgica y tampoco poseían ningún tipo de bibliografía, ningún material que les ayudara a comprender y a aprender de estas enseñanzas. Fue a partir de la visita oficial que realizara Daisaku Ikeda, presidente de la Soka Gakkai Internacional a Cuba, respondiendo a una invitación que le extendiera el doctor Armando Jardao a los ministros de Cultura en aquel entonces, que se abrieron las puertas o se inició el futuro camino de la Soka Gakkai de Cuba. Por ser una invitación oficial, él no tuvo oportunidad de reunirse, de conocer a ese pequeñísimo grupo de personas que tenían el objeto de devoción. Sin embargo, sí hubo una comitiva que visitó a estas personas y propició un encuentro para que nos conociéramos. Por aquel entonces, mi mamá, que es la iniciadora del budismo en Cuba, había podido visitar a Japón en el año 1990, invitada por mi hermana, que está casada con un japonés y reside en Japón desde el año 1974, y fue ella precisamente quien le transmitió el budismo a mi familia. Pero bueno, por aquella época, 1990, estoy hablando 6 años antes de que el presidente Ikeda viniera a Cuba, mi hermana le transmitió el budismo a la familia. Sin embargo, fue mi mamá la única que recepcionó
esta transmisión y comenzó a practicar. Un año después lo hizo mi papá. Ellos visitaron Japón a finales de 1990 y mi mamá pudo recibir su objeto de devoción en Japón. Quiere decir que cuando el presidente Ikeda visitó nuestro país en 1996, mi mamá ya poseía el Gohonzon, recibido precisamente en Japón. Y este fue el inicio de la transmisión del budismo en mi familia. Muy interesante. Las otras personas que tenían objeto de devoción, como les digo, no tenían una práctica asidua ni correcta inclusive, porque no sabían hacer la liturgia y solamente invocaban Nam-myoho Renge-kyo. Fue a partir de la visita del presidente Ikeda a Cuba que nos conocimos y empezamos a dar los primeros pasos de encuentros para ir conversando y pensando de qué manera nosotros pudiéramos unirnos para ir difundiendo la enseñanza budista en nuestro país y aspirar a que en algún momento tuviéramos una organización oficialmente reconocida. Y así fue. Empezamos a dar nuestros primeros pasos, como todo pionero y aprendiz, pues haciendo las cosas a nuestra manera, con una cierta asesoría por parte de directivos de la SOCA de República Dominicana, que nos empezaron a visitar con asiduidad para podernos instruir, enseñar sobre el budismo y cómo hacer la práctica correcta. Con ese objetivo empezamos a hacer pequeños encuentros, unas veces en la casa de una persona, otras veces en la de otra, y poquito a poco se fueron sumando otras personas, familiares o amistades de cada uno de los que nos reuníamos, y así poquito a poco se fue gestando lo que hoy es la Soka Gakkai de Cuba. 2 años después de haber venido el presidente Ikeda a Cuba en 1998, celebrando precisamente ese segundo aniversario de su visita, hicimos un encuentro muy bonito en el Teatro Nacional, en la Café Cantante del Teatro Nacional, y allí se gestó la primera estructura, una estructura incipiente de coordinación de lo que iba a ser nuestra organización. De esa manera, en ese momento, pues se nombró a un coordinador general que fue posteriormente el primer director de la Soka Gakkai de la República de Cuba, el señor Adelmo Díaz, un secretario que fue Melanio Borrero. A mí me dieron la misión de organizar la división femenina de Cuba y a mi hermana le dieron la misión de organizar la división femenina en la capital. Y de esa manera surgió esa muy sencilla estructura, pero con grupitos localizados en Alamar, en Playa, en El Vedado, y empezamos a trabajar de a poco. Nos presentamos, por supuesto, con el Departamento de Asuntos Religiosos del Comité Central. Les explicamos que había un grupo de personas que estábamos practicando el budismo en Cuba y que ya habíamos hecho una muy pequeñita estructura, pero que nuestra aspiración era que el budismo de Nichiren Daishonin se difundiera en nuestro país y que no se circunscribiera a la capital, sino que poquito a poco se fuera extendiendo por todo el país, y que agradecíamos la visita que el presidente Ikeda había hecho a Cuba en el año 1996, que había sido laureado, distinguido con importantes reconocimientos en Cuba, como fue la Orden Félix Varela de primer grado otorgada por el Consejo de Estado, y también había recibido un doctorado honoris causa de la Universidad de La Habana. Dictó una conferencia magistral en el aula magna de la Universidad de La Habana, fue declarado huésped ilustre de la ciudad, y teniendo en cuenta toda esa trayectoria de una persona presidía la organización budista en el mundo,
pues, y que además habíamos tenido el privilegio de que visitara nuestro país y se entrevistara inclusive con Fidel, pues nosotros nos sentíamos muy orgullosos de haber iniciado la historia de la práctica budista en Cuba de esa manera. Era algo muy inédito y que como cubanos nos llenaba de orgullo, independientemente de que nos sentíamos muy felices también por estar haciendo la práctica del budismo de Nichiren. Y por ahí pues empezó entonces a incrementarse la cantidad de personas que se fueron sumando a la práctica, y 10 años después, en el año 2007, es decir, después de ese momento, ¿no?, de la visita de Ikeda, en enero del 2007, pues se hizo el acto de reconocimiento jurídico de la Soka Gakkai de Cuba, ya con una estructura que incluía a miembros en otras provincias de Cuba, fundamentalmente en la provincia de Camagüey y en la provincia de Holguín. Con el transcurso de los años se ha ido difundiendo el budismo a otras provincias, y ya prácticamente en toda Cuba, en todas las provincias hay algún practicante. No hay un movimiento fuerte en todas las provincias, pero sí hay presencia en todas de algún practicante del budismo, incluida la Isla de la Juventud. Así que poquito a poco se ha ido extendiendo la posibilidad de que las personas que han conocido de esta filosofía de vida pues se hayan sentido motivadas y han decidido comenzar a practicar. Bueno, pues realmente la historia que usted nos ha contado, creo que la palabra inédita que usted utilizaba la define muy bien, y verdaderamente muy meritoria la laboriosidad de ese pequeño colectivo que ha logrado tanto. Así que mis parabienes. Por demás, quisiera que, de serle posible, ahondar un poquito más en el tema de las relaciones entre el profesor Ikeda y la obra de nuestro apóstol José Martí. Bueno, realmente el presidente Ikeda es una persona de una cultura extraordinaria, que dedicó toda su vida, según su propia historia, desde sus primeros años de juventud, a leer los libros de los mejores escritores del mundo, y eso hizo que él fuera cultivando una cultura realmente envidiable, con muy vastos conocimientos, no solo circunscritos al mundo asiático, sino al mundo en general, todos los continentes. Y además es poeta, es escritor, por supuesto filósofo, practicante del budismo, y todas estas cuestiones unidas le llevaron también a adentrarse en el conocimiento de la historia de nuestro país. Y la vida de José Martí realmente lo cautivó, porque José Martí tiene una historia increíble. Desde su infancia, ese amor tan grande por la solidaridad, por el ser humano, por su patria, y que desde niño haya sufrido tantas condenas, porque Martí era un niño cuando fue a las canteras con grilletes, que además murió joven, porque a los 42 años está en la flor de la vida, y mantuvo esa convicción inamovible toda su vida hasta su muerte. Y todas esas cosas cautivaron el corazón de Daisaku Ikeda. Tan es así que cuando vino a Cuba, la primera cosa que solicitó fue entablar un diálogo con alguna persona profundamente conocedora de la vida y obra de José Martí, para equiparar de alguna manera el pensamiento, el ideario martiano con las enseñanzas del budismo. Y le solicitó al doctor Armando Hart entablar un diálogo con él. Sin embargo, el doctor Hart dijo que la persona mejor conocedora de la vida y obra de nuestro apóstol
era el doctor Cintio Vitier Bolaños, y le sugirió entonces que ese diálogo se entablara con Cintio Vitier. Y para aquilatar un poco cómo Iqueda percibía la figura de José Martí, su vida y su obra, me gustaría hacer algunas citas de la conferencia magistral que Daisaku Ikeda ofreció en el aula magna de la Universidad de La Habana. Un apóstol es quien da la vida en la lucha contra el sufrimiento de sus semejantes, mientras queden todavía pesares en el mundo. Es quien encuentra su mayor solaz y su más noble misión en dar la vida por la justicia, sin titubeos pero sin exaltación. Es quien llega directo al corazón de su pueblo con profundo amor y abnegación altruista, armado de una visión que atraviesa los siglos, pero con los pies firmemente plantados en la realidad de su tiempo. Pues bien, si estas definiciones son justas y ciertas, creo entonces que todo eso fue José Martí, un apóstol auténtico. Fue el pilar espiritual del pueblo cubano, el infatigable combatiente de la revolución por la independencia de su patria, pero descolló además como poeta, escritor, educador, periodista y diplomático. El genial pensamiento martiano irradia la capacidad de abrirse ampliamente al mundo, de comprender y aceptar con el corazón la vasta diversidad de las manifestaciones humanas. Por esto y por muchas otras razones, este intercambio con el doctor Vitier fue para mí un preciado viaje de oro, un periplo invalorable que me aproximó a la quinta esencia del alma cubana, que no es otra cosa que el espíritu de José Martí. Bueno, creo que un gran humanista, hablando de otro gran humanista. Así Pudiera decirse que es el único libro escrito por un líder mundial budista en Cuba, ¿verdad? Exactamente. Bueno, pudiera conversar un poco con nosotros acerca de cuál ha sido la proyección de la SOCA en el plano sociocultural, pero también, sobre todo, en cuanto a las relaciones entre las diferentes religiones en el país, el diálogo interreligioso y demás. Bueno, el budismo es una práctica religiosa, una filosofía de vida que tiene una historia de confraternidad y de respeto absoluto por todas las demás religiones que existen en el mundo. Religiones, prácticas, creencias, en fin. El budismo jamás se ha visto envuelto en ningún tipo de conflicto, ni interreligioso, ni armado, ni de ninguna otra índole social en ninguna parte del mundo. Es algo que caracteriza al budismo, esa comprensión, esa misericordia, ese aplomo para tratar de solventar todas las situaciones escabrosas de la vida en cualquier ámbito. Y desde este punto de vista, pues en nuestro país existen excelentes relaciones, no solo de la Soka Gakkai con el resto de las manifestaciones religiosas presentes en nuestro país, sino en general de todas las manifestaciones religiosas hacia la Soka. Hay gran respeto, y no solo gran respeto, sino también relaciones entre todas las instituciones para trabajar juntos en el mejoramiento humano. Cada quien desde su perspectiva, desde sus enseñanzas, pero buscando puntos en común que nos permita acercarnos a la vida del otro y solidarizarnos y apoyarlo para lograr un mundo de una convivencia excelente entre todos los credos y con quienes no tienen credos también.
porque es una convivencia armoniosa entre todo nuestro pueblo, en todo nuestro país. Somos parte de la plataforma interreligiosa, las 7 religiones reconocidas jurídicamente en Cuba, disculpen, y además la integran otras asociaciones fraternales y otras personas de bien que también quieren colaborar en todas las manifestaciones que nos permitan crear armonía y prosperidad. Desde ese punto de vista, pues bueno, participamos, por ejemplo, todos los años la Soka Gakkai de la República de Cuba en los eventos de la oración por la paz que convoca la comunidad de San Egidio, que participan en ella las 4 religiones mundiales, y entre ellas el budismo. Y en esa oportunidad siempre la aprovechamos para presentar una síntesis de las propuestas de paz que anualmente nuestro presidente Daisaku Ikeda presenta en la Organización de Naciones Unidas, teniendo en cuenta que la Soka Gakkai es una organización no gubernamental con estatus consultivo en ECOSOC, en Naciones Unidas, y nosotros aprovechamos el marco de la oración por la paz para presentar un resumen de la propuesta de paz del año del presidente Ikeda, donde él siempre analiza problemas de importancia mundial para lograr aunar fuerzas de todos los mandatarios del mundo y sensibilizarlos con la necesidad urgente de trabajar por el bienestar de la humanidad. Y por supuesto, un tema esencial que el presidente Ikeda incesantemente toca como tema principal en sus propuestas de paz es la abolición de las armas nucleares. Tenemos una exposición muy interesante, muy explícita, de las consecuencias nefastas que ha traído para la humanidad el lanzamiento de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, y a su vez la carrera armamentista desenfrenada que está predominando en el mundo. Y esa exposición recoge de manera muy amplia, con imágenes y texto además, todas las consecuencias, los peligros que corre la humanidad con esta carrera armamentista y sobre todo con el desarrollo de las armas nucleares, y aboga por la necesidad imperiosa de abolirlas. Esta exposición la hemos hecho en Cuba en varias oportunidades, diferentes provincias, Santiago de Cuba, Holguín, La Habana, Camagüey, y también la primera vez que la expusimos fue justamente en el primer encuentro internacional de diálogo interreligioso que hicimos en el Palacio de las Convenciones, y que tuvo también magnífica acogida esta exposición por la abolición de las armas nucleares. Hacemos otras actividades, no solo esta exposición por las armas nucleares, también hay otras exposiciones culturales, como por ejemplo exposiciones fotográficas del presidente Ikeda, que también entre sus muchas facetas es fotógrafo, y hemos realizado varias veces una exposición muy bonita de diálogo con la naturaleza, que son fotografías que el presidente Ikeda ha captado en diferentes partes del mundo, y como una muestra también de abogar por la protección a la naturaleza y al medio ambiente. Y también hemos participado en festivales culturales, festivales juveniles, muy bonitos, en el cine Multicine Infanta, en el Cine América, en el Cine 23 y 12. Se han hecho actividades culturales preciosas, actividades culturales de música clásica, como fue por ejemplo un concierto del saxofonista César López, que también es miembro de la Soka Gakkai,
de Cuba con la Orquesta Sinfónica Nacional, que precisamente ese concierto se tituló Elegía al Daishonin. Nichiren Daishonin es precisamente el fundador del budismo que practicamos, que aunque su filosofía no es otra cosa que el Sutra del Loto, que fue propagada por Siddhartha Gautama o Shakyamuni, el Buda original, pues de todas formas fue un homenaje que César López quiso rendir a Nichiren Daishonin en una fecha homenajeando su natalicio. Y otras actividades culturales también hemos realizado. Se han montado obras de teatro de las divisiones juveniles. Hay un movimiento incipiente también con los niños, hijos de nuestros miembros, iniciándose en la práctica y guiándolos para que en un futuro sean los sucesores. Y así hemos ido intercambiando con otras muchas instituciones, con la comunidad hebrea. Hemos participado también en actividades que ellos han realizado, la sociedad yoruba, Quisicuaba. En fin, hay excelentes relaciones entre las diferentes instituciones religiosas y cada una aportando desde sus enseñanzas, desde su filosofía, algo que ayude al mejoramiento humano. Yo quiero decir y confesar que cada vez que yo converso con usted salgo mejor persona de como empecé. Es el efecto que usted tiene cuando conversa con usted. Me alegro mucho de que haya ese efecto y ojalá eso también pudiera cumplirse con otras muchas personas, porque es la misión nuestra. Claro, entiendo que hay más allá de la lideresa, que eso es algo creo que natural, ¿no? Ajá. Pero por supuesto que hay una filosofía que lo único que puedo desear es que la SOCA se expanda más todavía por toda Cuba, que siga prosperando ese trabajo tan bello que han hecho. Y bueno, mis felicitaciones y por supuesto agradecerle por el tiempo que nos ha dedicado y por la generosidad al concedernos una vez más una entrevista. Bueno, pues muchísimas gracias a todos ustedes, el esfuerzo que también están realizando para que se conozca la historia del budismo, no solo en nuestro país, sino en el mundo. Y que muchas personas en el mundo se asombran cuando, conociendo la historia y las cosas que de nuestro país se dicen, se enteran que en Cuba hay Soka Gakkai y miembros de la Soka. Entonces a nosotros nos llena de orgullo poder desde nuestro pedacito aportar un granito de arena para la felicidad de todas las personas. Bueno, gracias otra vez. Gracias a ustedes.